Vamos a conversar ahora sobre el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es una vía anfibólica que se da en la matriz mitocondrial. Todas sus enzimas están libres en dicha matriz mitocondrial, excepto la enzima succinato deshidrogenasa, que está unida al complejo 2 de la cadena respiratoria y por lo tanto amarrada a la membrana mitocondrial interna. Esta vía esencialmente toma como sustrato para realizar catabolismo a los carbonos del grupo acetilo de la acetilcoenzima A o acetato activado. O sea que el ciclo de Krebs cataboliza los carbonos del grupo acetilo de la acetil-CoA, que pueden provenir de la glucólisis en forma de piruvato, y necesitamos una reacción previa al ciclo de Krebs que es llevada adelante por el complejo de la enzima piruvato deshidrogenasa, o provenir de la beta-oxidación de los ácidos grasos que se produce en la matriz mitocondrial y que genera acetil-CoA por el corte en bloques de A2 carbonos de los ácidos grasos que están siendo metabolizados. El ciclo de Krebs también es el origen de vías anabólicas, ¿sí? La principal sería la gluconeogénesis o síntesis de glucosa a partir de los intermediarios del ciclo de Krebs. Se toma el oxalacetato como punto de arranque para la síntesis de glucosa. Y esto permite que el ciclo de Krebs también sea un punto de unión entre la desaminación oxidativa de los aminoácidos, que genera intermediarios del ciclo de Krebs. Estas reacciones se denominan anapleróticas o de relleno porque contribuyen a mantener la concentración de los intermediarios del ciclo de Krebs y además aportan carbonos para la síntesis de glucosa a partir justamente de los esqueletos de carbono de los aminoácidos. Las dos reacciones anapleróticas más importantes a recordar son la desaminación oxidativa del glutamato, que nos va a dar al cetoácido alfa-cetoglutarato, y la desaminación oxidativa del aspartato, que nos va a dar oxalacetato. Esto también nos lleva a saber que los intermediarios del ciclo de Krebs van a ser utilizados para la síntesis de los aminoácidos no esenciales por medio de la transaminación, o sea que un aminoácido le transfiere el grupo amino, donde se utiliza como cofactor al fosfato de piridoxina, ¿sí? La piridoxina es una vitamina, que es la vitamina B6, la cual es fundamental para que se den las reacciones de transaminación y se puedan sintetizar los aminoácidos no esenciales a partir de los intermediarios del ciclo de Krebs, los cuales son aminados, o sea, reciben un grupo amino de otro aminoácido. O sea que el ciclo de Krebs es catabólico para la acetilcoenzima A, el grupo acetilo de la acetilcoenzima A, y participa en el anabolismo de glúcidos y de aminoácidos, así como también, ¿sí?, genera los carbonos que salen de la mitocondria en forma de citrato, que como ya dijimos en el teórico anterior provienen esencialmente del piruvato y forman acetilcoenzima A para la síntesis de ácidos grasos en el citosol celular. Bien, ¿cuál es la principal función del ciclo de Krebs? Esencialmente generar poder reductor y almacenarlo en las coenzimas NAD+ y FAD+ en forma de NADH más H+ y FADH2 para que este poder reductor llegue a la cadena respiratoria o cadena de transporte de electrones.
para alimentar a esta vía de la membrana mitocondrial interna y poder llevar adelante la fosforilación oxidativa que se da en el quinto complejo de esta cadena de transporte de electrones. Esa es la función principal. También secundariamente el ciclo de Krebs genera ATP por la vía de GTP por fosforilación a nivel del sustrato, o sea, por la misma forma que se sintetiza ATP en la glucólisis. Si tuviéramos que estudiar el ciclo de Krebs, este tiene 8 reacciones y esas 8 reacciones se dividen para su estudio en 2 fases. En una primera fase, donde se libera gran cantidad de poder reductor, donde se regula la vía, teniendo en cuenta el balance de NAD+ y NADH+H+, ya diciendo que el NAD+ es un modulador estérico positivo de las enzimas reguladoras de la vía y el NADH+H+ es un modulador estérico negativo. O sea que si en la mitocondria se acumula NADH+H+, el ciclo de Krebs se va a bloquear. Y si tenemos más NAD+, el ciclo de Krebs va a acelerar su funcionamiento. Bien, la primera reacción del ciclo de Krebs es, ¿sí?, una condensación de acetilcoenzima A con el oxalacetato para generar citrato por la acción de la enzima citrato sintasa, la cual consume una molécula de agua para que se forme un enlace, ¿verdad?, covalente, carbono-carbono, entre el grupo acetilo del acetil-CoA y el oxalacetato. Y en esta reacción se libera la coenzima A con su extremo tiol o sulfidrilo reactivo. El citrato va a ser el sustrato de la segunda reacción del ciclo de Krebs. La segunda reacción del ciclo de Krebs, ¿sí?, es mediada por la enzima aconitasa, que primero deshidrata al citrato para que se forme cis-aconitato y luego hidrata al cis-aconitato para llegar al isocitrato. Que la gran diferencia que tiene el isocitrato, ¿sí?, con el citrato es que un grupo hidroxilo cambia del carbono 2 al carbono 3. Pero en el balance, la reacción de la aconitasa no consume ni genera agua, sino que el balance es 0 molécula de agua de intercambio con el medio acuoso de la matriz mitocondrial. La tercera reacción es una descarboxilación oxidativa, donde el isocitrato se convierte en alfa-cetoglutarato por la acción de la enzima isocitrato deshidrogenasa, que genera CO2, ¿sí?, y también genera NADH+H+. Y esta es una de las enzimas que está regulada justamente por la cantidad o por el balance entre NAD+ y NADH+H+. Es un punto de regulación de la vía y es una reacción muy exergónica, espontánea, con un deltaje muy negativo. La cuarta reacción del ciclo de Krebs, que completa la primera fase, ¿sí?, está llevada adelante por la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que es un complejo, ¿sí?, muy similar, muy parecido a la piruvato deshidrogenasa, porque tiene 3 sitios activos, E1, E2 y E3, y tiene además, o utiliza, mejor dicho, los 5 cofactores que vimos que utiliza la piruvato deshidrogenasa, también son utilizados por la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que genera CO2, que genera NADH+H+, que consume una coenzima A para sintetizar succinilcoenzima A.
Esta enzima, el complejo de la piruvato deshidrogenasa, ya que son tan iguales lo dije, el complejo de la alfa-acetoglutarato deshidrogenasa, que es símil estructuralmente y también por los cofactores o coenzimas que utiliza, tiene como modular estérico negativo al NADH más H+, y modular estérico positivo al NAD+. O sea que las reacciones 3 y 4 del ciclo de Krebs son los puntos de regulación de esta vía. ¿Qué la regula? ¿Sí? El balance entre NAD más y NADH más H+. Si tengo abundante NAD+, el ciclo de Krebs va a estar estimulado, se va a dar con mayor rapidez. Y si tengo mayor concentración de NADH más H+, el ciclo de Krebs va a estar inhibido y va a disminuir su velocidad y se va a dar mucho menos metabolismo del grupo acetilo del acetil-CoA. Bien, pasamos a la segunda fase que comienza con la quinta reacción. En la quinta reacción tenemos la acción de la enzima succinil coenzima A sintetasa, la cual va a realizar una fosforilación a nivel del sustrato, sintetizando GTP a partir de GDP más PI. Recordemos que una molécula de GTP es equivalente a una de ATP y existe la enzima, ¿sí?, en la matriz mitocondrial, que es una isomerasa de estos complejos de alta energía trifosfato, que puede convertir el GTP en ATP o el ATP en GTP, cual sea la necesidad de la célula. También en esta reacción se libera coenzima A con su extremo SH reactivo, ¿sí?, y se genera succinato. Bien, en la sexta reacción actúa la enzima succinato deshidrogenasa, que realiza una deshidrogenación, genera FADH2, poder reductor o electrones en forma de hidrógenos unidos al FAD+, que van a ser llevados hacia el complejo 2 de la cadena respiratoria. Sabemos que esta enzima, la succinato deshidrogenasa, está unida al complejo 2, a la cara interna de la membrana mitocondrial interna, lo cual va a facilitar, ¿sí?, la llegada de estos electrones en forma de hidrógeno al complejo 2 de la cadena respiratoria. Bien, la reacción 7, ¿sí?, la reacción 7, que toma como sustrato al producto de la reacción 6 el fumarato, o sea que la reacción 6, el succinato es sustrato de la succinato deshidrogenasa. Esto genera FADH2 y fumarato. El fumarato es el sustrato para la reacción 7, que es una hidratación y que es llevada adelante por la fumarasa, que consume una molécula de agua. Esta hidratación, en manos de la enzima fumarasa, me genera malato. Y el malato es el sustrato de la última reacción del ciclo de Krebs, donde se regenera el oxalacetato por la acción de la malato deshidrogenasa y se produce NADH más H+, para llegar nuevamente al oxalacetato, que es el intermediario que se condensa en la primera reacción del ciclo con el grupo acetilo, para decirlo bien, o el acetato del acetilcoenzima A. De estas 8 reacciones que analizamos, la primera, la tercera y la cuarta son irreversibles. Y allí es donde están los puntos de regulación. La citrato sintasa tiene como modular estérico negativo al ATP y como modular estérico positivo al ADP. Mientras que, como ya vimos, las reacciones 3 y 4, que son los verdaderos puntos de regulación del ciclo de Krebs, la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-acetoglutarato deshidrogenasa, que como vimos es un complejo
multienzimático como la piruvato deshidrogenasa, tienen como modulador estérico positivo al NAD+, y como modulador estérico negativo al NADH más H+. Todas las demás reacciones, ¿sí? La segunda reacción que tiene dos etapas, la reacción 5, la reacción 6, 7 y 8, ¿sí? Estas reacciones son todas reversibles. O sea que nuevamente queda marcado en una vía que en este momento estamos estudiando su acción catabólica, que las reacciones irreversibles con delta G muy negativo, muy exergónicas, son los puntos de regulación, ¿sí? Esencialmente del ciclo de Krebs. La primera reacción, la de la citrato sintasa, además de tener como modelos alostéricos al ATP y al ADP, ¿sí? Su principal regulación está en el aporte de acetil-CoA. Si tenemos acetil-CoA para condensarse al oxalacetato, ¿verdad? Por la acción de la citrato sintasa, esta reacción prácticamente se da porque es espontánea, ¿sí? O sea que en la presencia de acetil-CoA, el oxalacetato se condensa al grupo acetilo de acetil-CoA y forma citrato. Esta reacción generalmente no está inhibida en la célula porque en el periodo postprandial se da para poder catabolizar el grupo acetilo del acetil-CoA. Y en el periodo interdigestivo de ayuno de inanición se da para formar citrato, pero como las reacciones 3 y 4 van a estar bloqueadas por la gran concentración de NADH más H+, ¿sí? Esencialmente lo que vamos a tener es que si el citrato está abundante en la mitocondria y no puede proceder el resto del ciclo de Krebs porque tenemos una gran acumulación de NADH más H+, este citrato va a salir fuera de la mitocondria y va a contribuir con carbonos en forma de acetil-CoA para la síntesis de ácidos grasos, ¿sí? ¿Y cuándo sucede esto? Cuando tenemos un exceso de glucosa y un exceso de carbonos procedente de la glucólisis como piruvato. Entonces eso genera una gran cantidad de citrato formada y como ya el citrato se empezó a acumular porque la mitocondria está cargada a nivel de la matriz mitocondrial, por NADH más H+, se inhibe el ciclo de las reacciones 3 y 4. Se acumula citrato y este sale fuera de la mitocondria para la síntesis de ácidos grasos. Eso es en el periodo postprandial que está manejado por la insulina, ¿sí? Ahora bien, cuando estamos en el periodo de inanición o de ayuno, ahí la principal fuente de acetil-CoA para el ciclo de Krebs es la beta oxidación de los ácidos grasos. Entonces yo no voy a poder sintetizar ácidos grasos porque estoy metabolizándolos. Y esas vías vamos a ver después que están reguladas recíprocamente. O sea, cuando una está activa, la otra está inactiva, sea por modulación alostérica covalente por fosforilación, mediada por la insulina y por el glucagón, o también mediada por moduladores alostéricos cruzados, ¿sí? Después vamos a ver que el producto de la reacción limitante de la síntesis de ácidos grasos, que es el maloenil coenzima A, inhibe a la enzima limitante, ¿sí?, de la beta oxidación. Y el producto de la enzima limitante de la beta oxidación, que es el acilo-CoA, inhibe a la enzima limitante de la síntesis de ácidos grasos. Entonces, eso hace que no se puedan dar a la vez. Por eso cuando estamos en inanición y se están degradando los ácidos grasos, ¿sí?, esencialmente el acetil-CoA que ingresa al ciclo de Krebs va a generar que el ciclo de Krebs catabolice el grupo acetilo del acetil-CoA y genere poder reductor para la cadena respiratoria para que ésta genere ATP por fosforilación oxidativa. Bien, vamos a conversar un poquito de lo que es la reacción global del ciclo de Krebs.
En la reacción global del ciclo de Krebs tenemos que ingresa acetil-CoA, oxalacetato, ¿sí? 3 NAD más, un FAD más, un GDP y un PI. ¿Y cuáles son los productos del ciclo de Krebs? Los productos son 2CO2, que son los dos carbonos del grupo acetilo y acetil-CoA, CoA, coenzima A, que se regenera, se vuelve a utilizar, oxalacetato, que obviamente se regenera, 3 NAD H más H más, un FADH2, que van a ceder su poder reductor hacia la cadena respiratoria, y un GTP, que se genera por fosforilación a nivel del sustrato, o sea, por el mismo sistema de generación de ATP que vimos en la glucólisis. El ciclo de Krebs es una vía exergónica con delta G global negativo, que como vimos está regulada esencialmente por las coenzimas que almacenan y transportan poder reductor.